horario y tenemos a la fecha 75 personas ya conectadas, asistentes al encuentro virtual. Si les parece, podemos ir preparándonos para hacer la apertura. Como es un seminario web, un seminario en Zoom, los que se van a poder ver van a ser ustedes, los panelistas, y seguramente algunos que otros asistentes, pero todos van a poder hablar, se están presentando en este preciso momento por el chat para saber desde los diferentes lugares de Argentina que están conectados para escucharlo al doctor. Así que bueno, en breve vamos a abrir el encuentro, si les parece bien. Los saludamos a todos los que ya están en Lucía, línea. Muy una querida, pregunta. un mensaje. Sí. Qué lindo. Más o menos unos 20, 30 minutos, ¿te parece bien? Sí, unos 30 minutos está perfecto. Unos 30 minutos y después me gustaría las preguntas, más que lo que yo pueda decir. Esa es la idea. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya están llegando por la conversación que ya escucharon, la previa. Así que bueno, quería comentarles eso a todos los que nos están escuchando, que pueden hablar por el chat, preguntar, presentarse, y ahora vamos a darle la palabra a Mercedes, que va a presentar al invitado del encuentro de hoy. Muchas gracias. Bueno, antes de presentarnos a Rubén López, que le agradezco fundamentalmente que nos haya compartido este espacio, yo quisiera, junto con Lucía, presentar a las organizaciones que hemos sido las que hemos trabajado esta posibilidad de compartir esta reunión. El Foro del Sector Social, del cual yo soy presidente, fue creado hace 24 años y nuclea unas 180 organizaciones de la sociedad civil, que pueden ser asociaciones o fundaciones, y tiene como principio la participación del diálogo y acuerdos colectivos. Trabajamos brindando servicios a las organizaciones socias para que puedan cumplir con eficacia su misión y defender los derechos e intereses comunes, para aumentar la visibilidad y su autoría social. Promueve la articulación de los actores, fundada en los derechos, la diversidad, la colaboración y la autonomía. Y Fundación Convivir, que también me toca presidir, cumple este año 35 años, y su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas usuarias de drogas a través de la reducción de riesgos y daños, desde una perspectiva de derechos humanos y género, tomando como gran paraguas el sufrimiento social. Lucía, si vos querés presentar a Programa Paz. Sí. Bueno, va a ser muy breve, así le puedo dejar la palabra al doctor Rubén Torres. La organización Programa de Asistencia Ambulatoria Solidaria, más conocida como Programa Paz, es una organización nueva que tiene recién 2 años de historia. Está conformada por un grupo de personas que trabajamos con el objetivo de mejorar el acceso a la atención médica y mejorar el acceso a la salud de los grupos más vulnerables. Es una organización de alcance nacional que estamos trabajando actualmente en red con 15 organizaciones en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal, pero también los beneficios y las actividades que realizamos pueden llegar a cualquier organización de Argentina, así que les vamos a mandar una presentación vía chat. Trabajamos en red con organizaciones sociales y con centros de salud solidarios, es decir, hay centros privados solidarios que están adheridos a la organización y lo que buscan es generar o brindarles prestaciones solidarias a las personas que residen cerca de ellos con el fin de conectarse y generar puentes para ayudar a mejorar este acceso. Tenemos talleres, hacemos jornadas saludables, trabajamos con perspectiva de género, y si nos quieren conocer un poco más, los invito a visitar programapaz.com.ar, nuestra página web, o nuestras redes sociales, e igualmente les mandaremos una presentación por el chat, así no le robamos más tiempo al doctor Rubén Torres, y bueno, les agradezco a todos los voluntarios que forman parte del equipo, a Mercedes y al doctor Torres por aceptar la invitación de nuestras organizaciones para generar este encuentro de diálogo para la salud, y brevemente voy a contar la historia de Salud para Todos.
Argentina, que es una plataforma de múltiples partes interesadas frente a los desafíos de la salud universal, cobertura universal, sanitaria universal, para que nadie quede atrás. Como miembro, es miembro del mecanismo de participación de la sociedad civil por los desafíos de la salud universal, y aboga por un mayor compromiso político con la salud universal y la cobertura universal, en el sentido que lo promueve la OPS, la OMS, e inciden frente a la responsabilidad de los compromisos asumidos por Argentina como Estado miembro de Naciones Unidas, y promueve también el intercambio de conocimientos. Esos brevemente son las organizaciones que estamos llevando adelante este encuentro. Cualquier información o consulta sobre nuestro trabajo nos pueden dejar en el chat y estaremos respondiendo. Gracias a ambos. Bueno, voy a dar, antes de darle la palabra al doctor Torres, voy a contar sus antecedentes para aquellas personas que no lo conocen tan bien como lo conocemos nosotros. El doctor Rubén Torres tiene un amplio recorrido en la salud pública, fue gerente del área de sistemas de salud basados en la atención primaria en la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington, fue representante de la OPS también en Chile, es miembro fundador de la Universidad y-Salud, y desde hace 2 décadas estudia los sistemas de salud y seguridad social como docente e investigador. Es docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y profesor titular de la Universidad de Montevideo, y fue director del Instituto Municipal de Maternidad de Santa Rosa y director del Hospital Municipal de Vicente López y del Hospital Materno Infantil de Fundación Hospitalaria de Buenos Aires. Bueno, Rubén, te dejamos la palabra para que nos cuentes un poco lo que estamos esperando escuchar. Bueno, muchas gracias Mercedes, muchas gracias Lucía por la invitación, que realmente agradezco, porque yo soy muy aburrido periodísticamente y políticamente, porque, a ver, hace 20 años o 30 que digo siempre lo mismo, entonces eso no atrae ni a los periodistas ni atrae a la política, ¿verdad? Es decir, yo a eso generalmente lo acostumbro llamar coherencia, pero estos no son los términos en que el periodismo y la política los definen. Bueno, mire, yo quisiera aprovechar estos minutos que ustedes amablemente me invitaron a compartir para que reflexionemos juntos sobre algunos temas que tienen que ver con el sistema de salud argentino, y aprovechando esta desgraciada circunstancia que estamos viviendo, que es la de la pandemia por el COVID-19. A ver, una primera cosa que les planteo es algo que recién discutíamos antes de comenzar esto con Lucía y con Mercedes. Nosotros tenemos un sistema de salud con múltiples dificultades, enormes dificultades, que ahora yo les voy a contar algunas de las que yo veo respecto de esto. Ahora, tengamos muy claro también que cuando lo comparamos con el resto de América Latina, posiblemente el nuestro sea uno de los sistemas de salud que desde el punto de vista de la cobertura formal alcanza a la mayoría o a todos los ciudadanos. No hay ningún otro país de América, les diría, sacando Cuba, Costa Rica y Uruguay, donde cualquier ciudadano pueda acceder a atención incluso gratuitamente. En la mayoría de los países de la región esto lamentablemente no sucede, y a veces hasta el acceso al hospital público está interceptado o tiene una barrera en términos económicos. Entonces, esto es importante que lo dejemos planteado como base, porque como yo ahora les voy a contar, creo que el sistema necesita reformas, pero esas reformas tenemos que ser absolutamente cuidadosas cuando las hacemos, porque no vaya a ser que lesionemos algunos aspectos del sistema que son absolutamente rescatables y que a lo largo de los últimos 50 o 60 años han dado como resultado esto que tenemos hoy, para bien y para mal, para ambas cosas. A ver, la pandemia nos ha hecho a nosotros no, les ha hecho a los dirigentes políticos, básicamente,
descubrir que la salud existe. Y esto no es broma. A ver, hace más de 30 años, te diría que desde que vivimos en democracia con seguridad, la salud ha desaparecido paulatinamente de la agenda pública. El ejemplo más típico de esto es, si ustedes recuerdan la última campaña electoral, no hubo ninguno de los partidos participantes de esa campaña que dijera 2 palabras sobre el tema salud en la Argentina. Pero si ustedes lo miran hacia atrás y los miden con otros indicadores, van a ver que esto, que es que no esté en la agenda, que parecería una tontería, se refleja en varios indicadores. Si ustedes hacen una encuesta en la cual le preguntan a la población argentina cuáles son sus prioridades, se van a encontrar con la sorpresa de que la salud está después del 8º o del 9º puesto, y de ahí para abajo, llamativamente, ¿no? Cuidado que a veces los que estamos acá escuchando, los que estamos acá reunidos ahora, posiblemente constituyamos lo que Durán Barba llamaba el círculo rojo, ¿no? Es decir, para nosotros sí, la salud es muy importante porque estamos muy metidos en este tema, pero para el conjunto de la sociedad pareciera que esto no es tan así. Es más, esto muestra de alguna manera una situación que es una situación, a ver, casi de hipocresía social, diría yo. Es lo que un eminente sociólogo llamó la fuga silenciosa. ¿Qué significa esto? Que, a ver, ¿qué sucede en Argentina? ¿Por qué a nadie le interesa la salud cuando se la plantea como prioridad? Y porque hay un grupo que tiene acceso a medicina privada, medicina prepaga, y entonces en general mejor, peor y demás resuelve sus problemas. Hay otro grupo que tiene la cobertura de las obras sociales y con más o menos problemas también lo resuelve. Y el resto de la gente, los argentinos, que no son pocos, son 14 millones que no tienen otra cobertura que el sector público y hacen gala de lo que se llama en sociología la resignación aprendida. Es decir, cuando le preguntan si está satisfecho con lo que tiene, dice, sí, estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque tiene temor a perder esto, que es lo único que tiene. Entonces, este es un indicador importante de cómo se muestra que la salud ha desaparecido de la agenda política. Los políticos reflejan esto y como viven ya no de las ideas y de los valores, sino de la lectura de las encuestas, generalmente cuando ven que esto no aparece, difícilmente lo traducen en su discurso político. Si lo queremos ver con otro indicador, fijémonos que la expresión de una política de cualquier tipo, de cualquier política social, como es la salud, como es la educación, se traduce en términos de presupuesto. Es decir, cuando uno quiere hacer algo desde el Estado, esto lo tiene que expresar en un discurso político y atrás de ese discurso político tiene que estar colocado un presupuesto. Y acá nos encontramos con una situación paradigmática. Fíjense, Argentina es uno de los 5 países de América que más dinero gasta globalmente en salud. Pero cuando uno escarba un poquito detrás de ese gasto en salud, se encuentra con la situación de que cuando pregunta cuánto es lo que pone el Estado para ese gasto tan importante en salud, se encuentra con la sorpresa que Argentina está entre los 5 países de América en los cuales el Estado pone menos en salud. Es decir, que gastamos muchísimo en salud, pero el Estado pone muy poco dinero en ese gasto en salud. Para que tengan una idea comparativa. A ver, en el presupuesto nacional, la educación alcanza más o menos 6 puntos del Producto Bruto Interno. La salud es 2,5 puntos del Producto Bruto Interno en el presupuesto nacional. Esto les da otra idea de cómo está apartado esto del centro de la idea de la clase política.
Y el tercer tema, y por eso quise aclarar al comienzo que, cuidado, no vayan a pensar que estamos en el peor de los mundos. Tenemos un muy buen sistema de salud, con dificultades, que ahora después les relato. Pero, a ver, si uno lo compara, es decir, desde hace muchos años, y en función de lo que gastamos en términos de salud pública, el sistema está, a ver, para decirlo benignamente, en una meseta, y para decirlo claramente, en una situación de degradación muy importante. Y les voy a dar datos para esto. Miren, en 1951, Argentina era el segundo país de América con el mejor nivel de mortalidad infantil. El primero era Uruguay. Hoy Argentina ocupa el séptimo lugar en América Latina y ha sido superado por países que incluso desde el punto de vista de su organización social son mucho más inequitativos que Argentina, el caso de Chile, por ejemplo, que hoy es uno de los países con los mejores indicadores de mortalidad infantil en la región y que nos ha superado ampliamente en estos años. Entonces esto también de alguna manera muestra esta situación. Si hablamos en términos de esperanza de vida al nacer, que es otro indicador muy importante de la situación de salud de un país, Argentina no está entre los mejores de América Latina, está entre los mejores de América Latina, pero desde hace muchos años viene disminuyendo el aumento de la esperanza de vida al nacer. Es decir, que estamos ante un sistema que parece ser muy sólido desde el punto de vista que le da cobertura al conjunto de los argentinos, lo cual no es poco, pero es un sistema que guarda adentro un profundo grado de inequidad. Es decir, en Argentina cualquier persona accede a tratamiento, incluso a tratamientos a veces muy importantes, a tratamientos oncológicos. Pero cuidado que los tiempos en que accede a esos tratamientos y por lo tanto a veces los resultados finales de esos tratamientos son muy diferentes de acuerdo a qué lugar geográfico o en qué lugar de la escala social uno se ubica. Les doy un ejemplo. Si dos personas, dos señoras tienen un cáncer de mama, es muy probable que una señora del quintil más pobre de la población concurra a un hospital público donde posiblemente tenga que esperar varias horas para ser atendida por su médico, que le va a pedir una serie de estudios, va a tener que pedir nuevamente turnos para hacer esos estudios con todas las demoras que esto supone, y después de una par, por lo menos, de semanas o más, va a tener que volver a pedir turno con su médico para volver a ser vista en el hospital público. Se le va a designar un horario de cirugía probablemente, y es muy probable que el día que tenga que hacer la cirugía, por algún inconveniente de gestión, una huelga, algún problema de otro tipo, tenga que ser postergada esa operación varias veces. El resultado de eso es que generalmente esa señora tiene un riesgo muy alto de tener en el momento en que accede al tratamiento un pronóstico muy diferente al de otra persona que por otro vehículo accede a una consulta mucho más rápidamente, accede a los medios de diagnóstico más rápidamente y a la cirugía más rápidamente. Esta es la imagen de la inequidad del sistema argentino. Y esa inequidad es una inequidad que se expresa, como les decía, primero en la fuente de la cobertura, el sector público, las obras sociales o el sector privado. Pero cuidado que se extiende también a una cosa que yo hace un tiempo escribí en Clarín y que creo que es brutal en Argentina, que es inaceptable, y que es el tema del lugar donde uno vive, ¿no es cierto? Es decir, un chico que nace en Formosa tiene 27% más probabilidades de morirse antes del año que uno que nace en la capital federal o que nace en Tierra del Fuego. Esto es inaceptable para cualquier sociedad. Es decir, yo decía, no graciosamente, sino tratando de ser insidioso en un artículo que escribí en Clarín al respecto, que en los países civilizados la gente se muere por su código genético. En cambio, en la Argentina se muere por su código postal.
porque depende de dónde viva, es decir, tiene mayor o menor acceso a medios de tratamiento o a medios de diagnóstico. Es decir, que esta es la situación más grave que nuestro país tiene, que es esa situación básicamente de inequidad. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ustedes siempre, los sanitaristas, nos cuentan esto, nos cuentan cómo es el diagnóstico. El tema es saber cómo se soluciona esto, porque en el diagnóstico seguramente todos vamos a coincidir con algún margen. Ahora, ¿hacia dónde deberíamos apuntar si queremos modificar esto? Y creo que esto es lo que posiblemente esta pandemia de COVID nos pueda ayudar, porque creo que toda crisis es además una oportunidad para, para exponer situaciones. Y esta es posiblemente la oportunidad de la salud. Yo quiero hacer incluso, les diría, hasta un llamamiento. Ustedes son todos actores sociales muy importantes y creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad para exigir desde cada una de nuestras posiciones que la salud vuelva a estar en la mirada de nuestros líderes políticos. Porque hemos descubierto ahora con la pandemia que la salud no es un gasto, sino que es una inversión, que forma parte de un discurso habitualmente, pero que después no se traduce en los hechos. Y hemos descubierto también que gastamos probablemente en muchas cosas que son muy poco importantes y esquivamos el bulto cuando hay que poner dinero en términos de salud. Entonces creo que esta es una oportunidad para aprovechar. Nadie ignora todas estas cosas que muy brevemente yo les relaté respecto a las dificultades que el sistema de salud tiene. Entonces la idea es de aquí en adelante qué va a pasar el día después. Todos están pensando en el día después de la pandemia. ¿Qué va a suceder ese día después? Bueno, acá creo que hay deberes para todos. Para la clase política, básicamente, el tema de volver a colocar la salud en la agenda y volver a colocarla además en las prioridades, que son dos cosas diferentes. Porque, a ver, yo creo que la labor fundamental de la política es establecer prioridades. ¿Por qué? Porque en todas nuestras sociedades los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, cosa que nos sucede a cada uno de nosotros en nuestra casa el 30 de cada mes cuando cobramos nuestro salario, ¿verdad? Tenemos recursos escasos y necesidades infinitas. Y tenemos que priorizar, y priorizamos y lo hacemos. Hacemos política cada 30 de cada mes cuando cobramos. Y bueno, la función de la política es esa, básicamente, porque si, a ver, los recursos alcanzaran para todo, los políticos no serían necesarios. Y si los recursos no alcanzaran para nada, los políticos tampoco serían necesarios. Entonces la función de la política y la necesidad de la política surge de esto, es decir, de que establezcamos prioridades, qué cosas van primero y qué cosas van después, en una lista de prioridades. Que esto es lo que hacen todos los países del mundo. Todos los países del mundo hacen esto. Y de última, cuando hablamos, y lo decía al comienzo Lucía, de cobertura universal o de salud universal, no estamos hablando más que de esto. Es decir, a ningún país se le exige ni se le puede exigir, porque resulta imposible que haga esto, que cubra a todos los ciudadanos contra todos los riesgos y sin que ese ciudadano aporte nada de sí. No hay ningún país que pueda hacer esto. Entonces, creo que en un país civilizado y democrático nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles son aquellos bienes centrales que nosotros queremos proteger. Este es un tema que es fundamental. Y les decía, en esta construcción de ese nuevo sistema de salud, todos tenemos deberes para realizar. Les conté los deberes de la clase política. Y cuidado, cuando digo los deberes de la clase política, no lo digo peyorativamente, ¿eh? A ver, no creo que haya mejor modelo de vida que la vida en democracia y la vida política. El tema es qué tipo de política queremos, ¿no es cierto? Porque ese tipo de política que queremos representa también el Estado que queremos. Y cuidado, les vuelvo a repetir, hay que ser cuidadoso con esto, porque a veces se habla desdeñosamente de la clase política.
La clase política no cayó de un globo, ni vino de un lugar extraterrestre, ¿eh? Salió de este mismo lugar donde estamos todos. Los políticos que tenemos son la representación de todos los que estamos acá, con más, con menos y demás, pero salió de esta sociedad. Esta sociedad los permitió, esta sociedad los votó, esta sociedad los acuñó y esta sociedad generó una cultura política que les permitió llegar al lugar donde están. Entonces, seamos cuidadosos con este tema. El otro problema que les decía es, además de que la clase política se interese en esto, hay que definir un tema que es fundamental. ¿Qué clase de Estado queremos para saber después qué clase de salud queremos? A ver, porque entre los deberes de esa clase política, ¿cuánto Estado y qué Estado queremos? ¿Queremos un Estado serio, eficiente, transparente, respetado? ¿O queremos un Estado monumental, costoso, corrupto y ausente que cobre impuestos y que no dé servicios decentes a cambio? Bueno, esta es una discusión que la tenemos que colocar en el centro de la sociedad y ustedes, desde cada uno de los lugares que tienen como influyentes importantes que son la sociedad, tienen que plantearlo claramente. Nunca hemos protestado por esto, o a veces nuestra protesta se acalló respecto de esto. Entonces tenemos que ser muy claros en este tema. Y cuidado, cuando digo nunca hemos callado por esto, voy también a los deberes de la sociedad. Nosotros como sociedad a veces nos hemos comportado de alguna manera hipócritamente, ¿no es cierto? Y tenemos que ver un poco esto. A ver, el eje central de un sistema de salud es la solidaridad. Es decir, que nos pongamos de acuerdo en aquellas cosas que queremos priorizar y en la posibilidad de que contribuyendo todos, es decir, cada uno pueda retirar de acuerdo a sus reales necesidades. Para eso es necesario priorizar para ver cuáles son las necesidades en las cuales todos nos ponemos de acuerdo. Y esto implica una dificultad seria hoy porque, a ver, sociológicamente, nuestros individuos y nuestras sociedades hoy se comportan con patrones bastante diferentes a las sociedades de hace algunos años atrás. Esto se refleja en la política también. A ver, ¿a qué me refiero? El hombre posmoderno o el hombre actual es un hombre que reclama autonomía, reclama libre elección, tiene una tendencia a la soledad como arquetipo. Cuando digo la soledad, no la soledad a veces unitaria, sino a la soledad vinculada a su grupo más íntimo. Y a veces ha olvidado que que esa autonomía legítima, absolutamente legítima, tiene que estar puesta en relación con lazos de solidaridad que nos unen y que hacen lo que se llama teóricamente una sociedad en dos tiempos, en la cual se respeten los derechos de cada uno de los individuos, pero que también tengamos un espacio de bienes comunes que compartamos entre todos. Y esto es un tema importante porque una cosa que en mi opinión ha generado, no es la causa, no entiendan que esta es la causa, pero que ha generado una cierta distorsión de nuestro sistema de salud, es que se ha dejado de pensar en la salud como un bien solidario y se lo ha empezado a pensar como un bien de consumo. A ver, esto hay que aclararlo bien. Los sistemas de salud no son instrumentos exclusivamente para satisfacer necesidades o demandas. La equidad no trata solo de distribuir asistencia sanitaria o acceso a los servicios que a nosotros se nos antojan. Lo que tiene que garantizar el sistema de salud es el derecho de cada uno de nosotros a estar sano y a gozar de la mayor salud posible. Y esto implica actividades de prevención, implica actividades de promoción de la salud, implica actividades de este tipo que están muy olvidadas en la agenda, digamos,
de las políticas sanitarias. Hoy se discute la cuota de la medicina prepaga, se discute si nos podemos hacer mañana la tomografía o tarda una semana, pero nadie discute, por ejemplo, fíjense ustedes qué barbaridad, ¿no? Hoy le tuvimos que recordar a la sociedad que tiene que lavarse las manos. Cosa que a nosotros nos enseñaron cuando teníamos pantalones cortos, cuando se usaban los pantalones cortos. Pero sin embargo hoy hubo que recordarle a la sociedad, mire, usted tiene que lavarse las manos todos los días. Entonces ahí hay también un tema de responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos que tiene que ser tomada en cuenta para la construcción de este hogar común que es la patria donde todos vivimos, ¿no es cierto? Entonces, si pudiéramos tener esa mirada, probablemente mejorara muchas cosas, porque hoy la disputa es, en el ámbito de la salud, a ver, ¿de dónde sacamos más plata? ¿Cómo hacemos para que las prepagas no nos cobren tanto? Y demás. Y cuidado que el problema no es este, ¿no? El objetivo de un sistema de salud no tiene nada que ver con esto. El objetivo de un sistema de salud es que el mayor número de personas tengan las mejores condiciones de salud, que todos accedan equitativamente a los servicios. Cuando digo equitativamente, digo no solo en términos de tiempo, sino en términos de calidad de los servicios. Y el tercer tema es que brinde protección financiera. Es decir, que ante un evento de salud, a cualquiera, en función del lugar de la sociedad que esté, esto no le implique caer en la pobreza o tener que perder todo aquello que tiene para subvenir a sus necesidades de salud. Eso es un sistema de salud que funciona correctamente. Y tenemos que aceptar que en Argentina, si bien, les repito, tenemos un sistema con una gran cobertura, estas cosas no se cumplen tanto. A ver, yo les di los ejemplos. Es decir, la mejor salud para todos. Si un chico en Argentina tiene 27 veces más probabilidad de morirse antes del año, de acuerdo al lugar donde nació, no le estamos mejorando las condiciones de salud o garantizando las condiciones de salud. Si una señora se puede morir de un cáncer de mama porque tarda mucho tiempo en acceder a la atención mientras otra se salva, no estamos garantizando el acceso equitativo. Y si una persona con una enfermedad rara, por decirlo de alguna manera, o poco frecuente, es decir, no puede acceder al tratamiento, no lo estamos protegiendo tampoco financieramente. Entonces, un poco creo que nos tenemos que fijar en estas cosas si queremos avanzar en una reforma de los sistemas de salud. Y ustedes dirán, bueno, pero el problema va a ser siempre la plata. Y yo no estoy tan seguro de que el problema sea este. Posiblemente si revisáramos un poco muy internamente las cuentas, no solo del sistema de salud, sino del sistema político y de la asignación de recursos, es muy probable que con el volumen de dinero que nosotros gastamos, podamos garantizarle mejores condiciones de acceso a muchos más argentinos y podamos garantizarle esta protección financiera a muchos más argentinos. Yo no tengo casi dudas de que esto es así. Porque, a ver, creo que el desafío que tenemos cuando se acabe la pandemia es el desafío de pensar un mundo absolutamente diferente. Y yo no creo que lo tengamos que pensar por la pandemia, íntimamente creo que lo teníamos que haber pensado antes. Es decir, nosotros estamos discutiendo desde hace 30 años en salud cosas que en el mundo ya no se discuten. A ver, yo tengo un enorme reconocimiento, y lo digo públicamente y demás, por el sistema de obras sociales nacionales, el sistema de obras sociales sindicales. Creo que con los enormes defectos que el sistema tiene, enormes, de todo punto de vista, ha sido un soporte muy importante para sostener la cobertura de salud en la Argentina en los últimos 50 años. Pero como digo esto, también digo que ya no existe casi ningún país en el mundo donde la salud pueda ser sostenida exclusivamente con aportes al trabajo. Es decir, eso es una discusión vana hoy. Es decir, cuando se discute esto, seamos realistas, se están discutiendo intereses, básicamente.
no se está discutiendo realidad. Cuidado que con esto no digo que, a ver, que los dirigentes sindicales tengan que salir del campo de la salud. Creo que hay muchos que lo hacen y lo hacen muy bien, muy, muy bien. Pero cuidado, creo que no podemos seguir manteniendo algunas categorías de pensamiento como la que tuvimos hasta acá. A ver, les doy ejemplos de esto. Tenemos 300 obras sociales sindicales, 300. ¿Saben en cuánto se acumula la gente? En 39 obras sociales está el 90% de los afiliados. Es decir, que en las 260 restantes tenemos 10% de los afiliados. Con lo cual hay obras sociales que tienen 10 afiliados, 15 afiliados. Esto es insostenible. Es decir, no lo tengo que decir yo. Cualquier señor que sepa 2 puntos de matemática viene y sabe que esto es insostenible. Bueno, es decir, creo que ha llegado el momento de discutir estas cosas. Y cuidado que esto significa recursos. Si uno hoy, para acceder a un sistema prepago, tiene que generar una obra social intermediaria, a la cual una obra social recibe el dinero, se lo pasa a esta otra obra social intermediaria y se lo termina pasando un prepago. En ese camino se quedan un montón de recursos que no se utilizan para salud. Bueno, esto también tenemos que discutirlo. Es decir, tenemos un PAMI que tiene 5 millones de afiliados, de los cuales llamativamente un porcentaje bastante alto está afiliado a medicina prepaga. Y ustedes dirán, ¿cómo pagan estos jubilados la medicina prepaga con los salarios que tienen? Y porque sus hijos o sus familiares le pagan una medicina prepaga. Les impedimos a esos jubilados elegir si quieren quedarse en el PAMI o si quieren ir a otra obra social. Es decir, están condenados directamente al PAMI. Es decir, cuando están en una obra social durante su vida activa, se pueden pasar las veces que quieran de una obra social a otra porque si están disconformes con la atención que una obra social les brinda. Y me parece lógico que esto sea así. Ahora, el día que cumplen 65 años y cuando mayor necesidad tienen de la obra social, ahí no pueden elegir más. Ahí se tienen que quedar en el PAMI. Bueno, estas cosas creo que ha llegado el momento de que las empecemos a discutir. Y, a ver, para ir cerrando, y después, con gusto, escucho las preguntas que ustedes tengan. Creo que la oportunidad esta que nos da la pandemia para poder repensar estas cosas, y vuelvo a decirles, lo de la pandemia es una excusa, esto lo tendríamos que haber pensado, esto no empezó ahora en la pandemia, empezó hace mucho atrás. A mí me da mucha gracia a veces cuando escucho la discusión esta de si tenemos que privilegiar la salud o tenemos que privilegiar la economía, porque si no la pobreza, qué sé yo y demás. Cuidado que la pobreza no surgió ahora con el COVID. Me permito recordarles que en Argentina, 6 de cada 10 chicos son pobres y de antes que apareciera el virus. Y no nos preocupábamos por este tema. Entonces creo que la pandemia es la excusa para mover, digamos, las almas por decirlo de alguna manera, o los valores de algunos, ¿no es cierto? Hoy que vemos que recuerdan que Zygmunt Bauman, un gran filósofo polaco, sociólogo polaco, hablaba de lo que él llamaba la modernidad líquida. Es decir, decía, mira, esta sociedad ha perdido los valores, ha perdido las virtudes, qué sé yo, y demás, y va detrás del consumo infinito, ¿no? Y otro seguidor de él, que es Gilles Lipovetsky, suele hablar de lo que llama él la insaciabilidad de las necesidades de nuestras sociedades. Dice, nuestras sociedades consumen y son insaciables en esa situación de consumo. Bueno, creo que la pandemia puede ser una oportunidad en este sentido, ¿no? Ahora que vimos que hay infinidad de lugares a los que ahora vemos que podíamos dejar de ir sin morirnos, y que antes nos parecía que si no íbamos, qué sé yo, al shopping sábado y domingo, había algún problema.
y que hay infinidad de cosas y de servicios que nos enteramos que podíamos prescindir de ellos y que podíamos vivir sin ellos. Por ahí llegó el momento de pensar que hay algunas cosas, entre las cuales pongo a la educación, entre las cuales pongo a la salud, básicamente, que son un bien que es de todos nosotros. No es un bien que lo podamos ir a comprar ni al prepago, ni lo podamos ir a comprar a un shopping. Es un bien que lo tenemos que construir entre todos. Y que, cuidado que esta pandemia no se acaba con este coronavirus. Vamos a volver a enfrentar situaciones de salud globales como cada vez van a ser más frecuentes en función de los cambios climáticos, en función de una serie de situaciones. Entonces, creo que ha llegado el momento de decir, bueno, ¿en qué vamos a invertir como bien común de defensa para nuestra construcción como sociedad? Y la salud es una de estas cosas, me parece que es una de estas cosas. Y creo que las voces de ustedes, que trabajan fuertemente en la sociedad civil y que son voces escuchadas además, y que llegan a la gente y que llegan a todos los lugares, creo que es la mejor manera de poder construir esa salud que todos queremos, ¿no? Ustedes son los actores de la reforma, no esperemos esto de la clase política. La clase política responde como la bandera de Chile, ¿no? La bandera de Chile dice por la razón o por la fuerza. Es decir, si no lo han entendido por la razón, lo tendrán que entender por la fuerza de las ideas. De esto estoy hablando, no estoy hablando de otra cosa. Así que muchas gracias y escucho las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, Rubén. Realmente enriquecedor todo tu análisis. Yo arranco con una pregunta y después dejo que Lucía tome las de los oyentes. ¿Cómo crees que se podría hacer efectiva una coordinación e integración entre los tres sistemas, el público, las obras sociales y privado, para mejorar la eficiencia y costos y pagar en los tres sistemas valores equivalentes a los agentes de salud? Y ahí agrego, como cierre de la pregunta, ¿y qué rol jugarían las organizaciones de la sociedad civil en este tema, que nos dedicamos a la salud? Como cuarto efector sería en todo caso. Mirá, Mercedes, ahí hay, la respondería en dos partes esto. La primera es, ¿cómo hacemos para lograr que estos tres subsectores, por llamarlo de alguna manera, trabajen coordinadamente? Pero cuidado que nosotros tenemos otro problema de segmentación, que es nuestro federalismo. Otra hipocresía, ¿no es cierto? Es decir, somos recontrafederales para la salud. Cada uno conserva cómo quiere organizar la salud. Entonces tenemos 24 sistemas de salud diferentes. Ahora, no somos federales cuando hay que repartir la plata, ¿eh? Cuando hay que repartir la plata y la coparticipación no somos federales, ahí somos más unitarios que federales. Entonces, no es un problema sencillo de resolver. A ver, la primera parte, la parte de los tres subsectores, creo que hay algunos pasos que podemos empezar a dar. El primero de ellos sería cambiar el rol del Ministerio de Salud. Seamos realistas, hoy el ministro de Salud es el ministro de Salud que compra vacunas y que juega un papel de acuerdo al poder político que tenga o a la representatividad que tenga. El caso del actual ministro, que es un hombre con digamos, con un prestigio político y técnico importante, hace que resalte un poco más el Ministerio de Salud. Pero lo cierto es que en términos de poder, el ministro de Salud no existe. Es decir, el ministro de Salud no maneja el PAMI, por ejemplo. El ministro de Salud no maneja las obras sociales, por ejemplo. Entonces tenemos que pensar, en primer lugar, que el ministro de Salud, para poder realizar cambios importantes, tiene que poder tener un poder mucho más importante sobre el conjunto de las obras sociales nacionales y sobre el PAMI. Para que ustedes tengan idea, estas tres cosas representan aproximadamente el 70% de los habitantes de la Argentina. Hoy el ministro de Salud no maneja esto. El PAMI se mueve por la suya, como ha representado
no quiero hablar de corrupción, porque la corrupción no es el tema, pero parece ser un paquete importante de poder para algunas cosas, se maneja por un lado, la superintendencia está tensionada por las relaciones con los gremios y se maneja por otro lado, y el pobre ministro de Salud se maneja con el 2.5% del presupuesto. Cuando el PAMI tiene 10 veces el presupuesto ese y la Superintendencia de Salud maneja un presupuesto del mismo nivel. Entonces, una primera medida sería que nos pusiéramos de acuerdo políticamente si queremos que el ministro de Salud realmente pueda manejar el conjunto, porque así, a partir de allí, se podrían tomar medidas interesantes. A ver, ¿cuáles? Por ejemplo, compras conjuntas de medicamentos, lo cual le permitiría negociar ante una industria poderosa de una manera diferente. Hoy el PAMI va por la suya, cada obra social va por lo suyo, el ministro va por lo suyo. También podría establecer algunas condiciones de atención que sean comunes para los tres sistemas y que hoy no son así. A ver, por ejemplo, hablamos mucho de la atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud para los prepagos no es importante. Para la mayoría de las obras sociales no es importante. Por ahí para alguna provincia es importante y hace algo en esto. Pero si nosotros lográramos instrumentar una muy buena atención primaria a la salud, con medidas de prevención, de promoción, con buenos médicos de familia, y además con un primer nivel resolutivo, es decir, donde el paciente vaya y le resuelvan los problemas, y no como es hoy, un lugar donde el paciente va y el médico de muy buena voluntad y con mucha técnica lo revisa y dice, mire, me parece que tiene una neumonía. Entonces tiene que ir al hospital a hacerse la radiografía. Y esto no puede ser, porque esto implica costo, implica tiempo, etcétera, etcétera. Un primer nivel resolutivo. Si el ministro manejara estas tres instancias, podría establecer esta misma condición para todos, que sea una condición común a todos. Lo mismo con el tema de las guías, los protocolos de utilización de medicamentos, de tecnología, etcétera, etcétera. Ese es un primer paso, Mercedes, para tratar de conglomerar esto. El otro paso, que es el de cómo disminuimos el peso, digamos, de las diferencias entre cada una de las provincias, me parece que no está en nuestras manos. Creo que ese es un tema de la más alta política, ¿no? Donde hay que ponerse de acuerdo en cuáles van a ser los mecanismos de coparticipación federal. A ver, hoy la coparticipación federal se reparte con este criterio. Uno le da a un gobernador, no sé, 100 pesos, y ese gobernador lo utiliza para lo que quiere. Lo primero que lo utiliza para pagar los salarios, ¿no? Porque tiene una planta de personal enorme, generalmente mucho mayor de la que necesita, y entonces su primer, digamos, obligación y su primer desvelo es pagar salario. Por allí habría que pensar si no habría que esta coparticipación federal, provincias y nación se tendrían que poner de acuerdo en para qué va a ser utilizado el dinero que se traslada a cada una de las provincias en el marco de esta coparticipación. Y cuidado que no estoy hablando de cosas que se me ocurren a mí. En Brasil sucede esto. Es decir, cuando el gobierno nacional brasileño transfiere a los estados, hay un porcentaje de eso que tiene que ser aplicado exclusivamente a salud. Alemania, otra república federal, hace esto. Bueno, estas son cosas a pensar, y esto me parece que pueden ser algunas de las cosas respecto a lo que vos planteabas. Y respecto del papel de la sociedad civil, creo que hay un montón de cosas donde la sociedad civil hoy tiene una participación escasa, no por voluntad de ustedes, sino porque no se les ha dado los espacios posiblemente para esto. Voy a dar el ejemplo más típico, más claro, y que a todos en estos momentos por ahí lo recuerdan fácilmente. Nosotros estamos discutiendo desde el gobierno anterior la conformación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología, que es la forma más transparente que tienen los países para priorizar justamente, para decir, a ver, qué cosas vamos a pagar entre todos y qué cosas no vamos a pagar entre todos. Bueno, en el marco de esa agencia, la disputa cuando llegó al Parlamento en el periodo pasado era ver quiénes iban a ser los 5 directores. Me parece que esto es importante. Esos 5 directores tienen que ser gente
absolutamente incorruptible, insospechable en su trayectoria, no me cabe duda de esto. Pero cuidado que es muy importante garantizar la participación de la sociedad civil en, por lo menos, el aporte, no digo, estos son organismos muy técnicos, pero por lo menos con el aporte de sus experiencias. Es decir, ¿quién mejor que un paciente para que nos cuente qué es mejor? Es decir, ¿quién expresa mejor la calma del dolor? ¿Quién expresa mejor la calma del sufrimiento que la expresa un paciente o una asociación de pacientes? Estoy hablando de asociaciones de pacientes en serio, ¿eh? No asociaciones de pacientes solventadas por la industria, ni nada de esto. Estoy hablando de asociaciones que realmente defienden los derechos de los pacientes. Bueno, creo que esa es una forma de la participación de la sociedad civil en salud que es clara. La otra es que la sociedad civil tendría que tener una participación mucho más activa en la conducción de los hospitales, por ejemplo. Yo creo que el hospital representa una de las expresiones, tal vez para el imaginario de la gente, cuando uno le dice salud, ¿qué? Médicos y hospitales. No es así, sin duda. Pero el hospital representa una de las expresiones importantes de la resolución de los problemas de salud. ¿Por qué esto tiene que estar manejado exclusivamente por, digamos, formalmente por el gobierno? ¿Por qué no puede haber, digamos, una participación de la sociedad civil en la conducción de esos hospitales? Alguna vez, hace muchos años, cuando yo era director del Hospital de Vicente López, existían lo que llamaban las cooperadoras de los hospitales, que eran una expresión por ahí, habrá que ayornarla, pero había una enorme participación de la sociedad civil en esos temas, como existe hoy en la expresión de los voluntarios, es decir, las damas rosadas, la dama violeta que participan en muchos de los hospitales, están brindando un montón de servicios, pero no participan de la conducción de los hospitales, ni aportan o no se les permite, digamos, aportar ideas para mejorar las situaciones de atención. ¿Y quién mejor que los pacientes? ¿Y quién mejor que el común de la gente para decir, por ejemplo, cuándo tiene que funcionar un hospital? Porque nosotros, lo que hacemos salud pública hace 40 años, decidimos que el hospital tiene que funcionar a la mañana. Ahora, a la mañana la gente trabaja y no puede ir al hospital. Entonces, ¿por qué no dejamos que la gente se exprese y que nos diga cuándo cree que tienen que trabajar los hospitales? Perdón por los ejemplos tan brutales, Mercedes. Pero... No, pero son realmente clarísimos. Y bueno, quiero dejar lugar a otras preguntas. En otro momento las seguimos charlando, porque la verdad comparto totalmente lo que estás diciendo. Lucía, vos sé que tenés varias preguntas. Hola, bueno, gracias doctor, gracias Mercedes. La verdad doctor, agradecemos por sus reflexiones, coincido en lo que está relatando, en lo que está contando, y varios de los asistentes que tenemos también coinciden y le agradecen y lo felicitan por sus reflexiones, que la verdad son muchas, después se las haremos llegar, porque la verdad que son muy lindos los mensajes que están escribiendo. Vamos a hacer un par de preguntas, hemos seleccionado algunas de las que están llegando, porque muchas de las preguntas que han realizado en el chat y en el grupo de preguntas se ha respondido a través de la disertación. Voy a hacer una pregunta desde el programa Paz, del equipo que formamos el programa Paz, queremos hacerles llegar lo siguiente. Hemos visto que recientemente el ministro de Salud, Ginés González García, en la Asamblea General de Naciones Unidas, de la OMS, hizo mención a la necesidad de un pacto de solidaridad global. Esto a raíz de la disputa que existe en relación al posible descubrimiento de la vacuna contra el COVID y que la misma no esté disponible para toda la población, sino solo para aquellos que las puedan pagar. Para las organizaciones sociales, me imagino que para todos los que estamos en este encuentro, que trabajamos con los sectores más vulnerables, es una cuestión de vital importancia y que realmente nos preocupa, y queremos conocer su opinión respecto al tema,
y si puede sugerir también algún camino de acción entre todas nosotras, entre todas las organizaciones sociales, en la búsqueda de la vacuna, para que realmente sea considerada esa vacuna de un bien público global. Digo, como referente en el tema y como organizaciones nosotras que nos vemos afectados sobre estas decisiones, ¿no? Que van a afectar, como usted habla, de a quienes van a poder acceder efectivamente o no, aumentando la brecha de desigualdad. Así que bueno, es una de las preguntas, y después le dejo otra así, bueno, si no, si quiere responder eso, y después le dejo la segunda pregunta, que es del Sí, presidente vamos de de la a una Fundación. porque si no me olvido. Vamos por esta. A ver, Perfecto. dos cosas respecto de esto. Primero, yo coincido absolutamente con la postura del ministro, la postura que planteó ante la Organización Mundial de la Salud. A ver, yo soy muy respetuoso de la propiedad intelectual y creo que el respeto de la propiedad intelectual es lo que genera, bueno, la posibilidad de innovación y el estímulo para la investigación. También coincido en que esa investigación y desarrollo tiene un costo elevado, muy elevado. Entonces hoy se ha transformado en un mercado en el cual existen inversiones muy importantes, lógicamente para lograr dividendos, y no estoy contra esto tampoco. Ahora, pienso que ha llegado el momento, y esto lo digo por haber pasado 8 años de mi vida dentro de un organismo multilateral, como es la OPS, que es una rama de la OMS. Es decir, creo que los organismos multilaterales tienen que empezar a abogar por esta situación. Es decir, respetando la propiedad intelectual, respetando el precio que la innovación tiene y demás, habría que empezar a buscar soluciones novedosas para que realmente la innovación de todo tipo, como es la vacuna ahora, estén a disposición de todos los ciudadanos del mundo. La OMS hizo un planteo hace algunos años y creo que un papel que ustedes como organizaciones pueden plantear y ayudar es a apoyar ese planteo. ¿Cuál es ese planteo? A ver, si realmente el costo de la investigación es lo que marca el precio final de los medicamentos, tratemos de desvincular ese costo de la investigación o bajarlo de forma tal que el costo del medicamento baje. ¿Cómo se podría hacer esto? Coparticipando los estados con los inversores privados de ese proceso de investigación y de esta forma lograr un precio que sea asequible para el conjunto de los ciudadanos. Esta es una idea primaria, pero existen muchas otras. Pero creo que no van a pasar muchos años. Creo que en las reuniones multilaterales, es decir, las reuniones de los líderes políticos internacionales, esto pronto va a estar en la agenda, porque ya no hay ningún país del mundo que pueda soportar la presión de los precios de los medicamentos de innovación. Acuérdense ustedes que hoy yo hablaba de que la salud había salido de la agenda en Argentina. Fíjense que los organismos internacionales, las Naciones Unidas, por ejemplo, las Naciones Unidas intervino como motivo central de su asamblea anual, es decir, su máximo organismo de discusión, solamente 2 veces en toda su historia trató temas de salud. Uno fue con la epidemia del VIH y la otra fue en el año 2011, cuando habló de las enfermedades crónicas no transmisibles, que hoy son la principal causa de enfermedad en todo el mundo. Fue las únicas 2 veces que la Organización de Naciones Unidas habló de temas sanitarios. Yo estoy casi seguro que el tercer tema va a ser la discusión de esto, de los medicamentos, de la tecnología como un bien común para el conjunto de los ciudadanos del mundo. Y ahí el papel de las organizaciones es fundamental, haciendo vocería, haciendo abogacía respecto de esta situación. La otra pregunta, Mercedes, perdón, Lucía. Sí. Bueno, el doctor Kurt Frieder de Fundación Huésped, bueno, le agradece a usted por la exposición y a Mercedes también por la oportunidad de invitarlos y los saluda. Y
Y expone, creo que todos coincidimos con el éxito de la estrategia de aislamiento y cuarentena en términos de vidas salvadas desde el punto de vista biomédico. Incluso desde lo económico se está acompañando a los sectores más postergados. Y él se pregunta si no ha llegado el momento de formar también un comité de expertos en lo social y en lo emocional para avanzar sobre estas otras necesidades básicas más allá de lo epidemiológico para lograr la cobertura integral de la salud. Yo no tengo ninguna duda de que esto es así, coincido absolutamente con lo que el doctor lo propone. Yo creo que la discrepancia esta o la presunta disputa entre salud y economía es una falacia, en el sentido de que sin lugar a duda se ha tomado una medida acertadísima en términos de distanciamiento social y de aislamiento para lograr aplanar la curva. Pero creo que va llegando el momento de que también pensemos en aspectos económicos y sociales que tienen que ver con esto. Porque cuidado que las repercusiones económicas sobre la salud también se hacen sentir. Le doy ejemplo, para bien y para mal, de qué sucedió con esto. Mire, llamativamente, quienes han estudiado las crisis han demostrado que, y los médicos tendríamos que pensar en esto, a ver para qué servimos nosotros realmente, ¿no? Porque llamativamente en la mayoría de las grandes crisis, realmente la mortalidad bajó. Ahora se ha comprobado, la mortalidad de abril en la ciudad de Buenos Aires, si nosotros excluimos el COVID-19, es una de las más bajas de los últimos años. Esto tiene que ver con la disminución de los accidentes de tránsito, que es un motivo muy frecuente, con la disminución de accidentes laborales, en especial en el campo de la construcción y de otros riesgos y demás. Lo único que siempre aumenta en las crisis o después de las crisis son los suicidios. Eso sí, aumenta fuertemente y está probado. La única crisis que no cumplió esta situación fue la crisis cuando cayó el muro el muro de Berlín y las repúblicas de las socialistas soviéticas se reconvirtieron, digamos, al capitalismo. En ese lapso Rusia sí sufrió un aumento muy importante de la mortalidad, una pérdida de años de vida y demás. Pero si no, en cualquier crisis, uno de los impactos más fuertes es el de los suicidios. Y esto está vinculado a situaciones económicas, a situaciones de sostenimiento, a situaciones de vinculaciones sociales. Así que coincido absolutamente con el doctor Frieder que ha llegado el momento, me parece, de generar, además de un comité de infectólogos, un comité en el cual participen sociólogos, psicólogos, antropólogos y economistas, para pensar cómo vamos a salir de esta crisis. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta, por la propuesta y la reflexión también del doctor de la Fundación Huésped. Creo que nos llevamos esto que estamos hablando, nos lo llevamos para seguir pensando y también ver cómo articular entre nosotras, entre todas las organizaciones de la sociedad civil, para poder llevar adelante estas iniciativas. Bueno, si le parece, hacemos la última pregunta, voy a integrar dos, porque la verdad que hay muchas preguntas y sabemos que su tiempo es acotado y el de todos también, así que voy a integrar dos preguntas que están vinculadas a un mismo tema, que lo podríamos englobar. Hay una de ellas la hace Tini Jordán y la otra Roberto Filippi. Ellos hablan sobre las nuevas tecnologías. Plantean cuál será el aporte de las nuevas tecnologías en el avance del sistema de salud, y además reflexionan sobre la telemedicina y cómo estas herramientas pueden ayudar a la equidad con respecto al diagnóstico temprano de una enfermedad, o el funcionamiento de la historia digital. Y preguntan, ¿cree que la teleconsulta o las nuevas tecnologías pueden ayudar a dar una solución a la falta de atención en hospitales?
incluso con las distancias que hay del interior a la capital. Bueno, esto es un poco integrando las dos consultas que me parecieron de las mismas, el mismo tenor, así que bueno, les agradecemos a todos, les pedimos disculpas por ahí las consultas que no se hayan podido responder, muchas de ellas se respondieron en el desarrollo de la charla también, y agradecemos la participación, y le doy la palabra al doctor. A ver, yo voy a separarla otra vez en dos partes de la pregunta. Por un lado, el tema de la telemedicina y todas sus formas, ¿no es cierto? La inteligencia artificial aplicada a la medicina. A ver, creo que sin duda van a ser un aporte. Y esto no porque lo diga yo, sino porque ya lo han sido. Es decir, nosotros marchamos atrás. Hace 2 o 3 días se aprobó en el Parlamento una ley que permite la receta digital, por ejemplo. Bueno, en muchos países, e incluso en la propia Argentina desde hace mucho tiempo, se usa para algunas cosas la receta digital, como se usa la historia clínica. ¿Qué permitiría esto? Bueno, cosas muy buenas que permitiría que la historia esté disponible en cualquier lugar que uno esté. Se va de viaje a Jujuy y tiene un accidente, y si está disponible la historia clínica para que acceda a cualquiera que lo tenga que atender, esto sería maravilloso. Si un paciente crónico que tiene muchas veces que ver con las actividades que tienen las organizaciones no gubernamentales, el trabajo con pacientes crónicos, que tenga que ir una vez por mes o cada 15 días a su médico simplemente a que le transcriba una receta, no se podría resolver desde el punto de vista digital con una correcta comunicación con la farmacia, y que de esta forma, en primer lugar, se ahorraría dinero, se ahorraría molestias al paciente, y se podría hacer esto con mayor velocidad. Respecto de, a ver, si la atención esta va a reemplazar a la atención cara a cara, yo tengo mis dudas. Pero sin lugar a dudas ya se ha aplicado la telemedicina en lugares de difícil acceso. Hay una muy importante entidad de medicina privada de Argentina que tiene un contrato con una minera, y en el cual resuelve muchas de las situaciones de salud de esos pacientes que tienen solo un médico en un lugar inaccesible, a través del contacto vía la telemedicina con un especialista. Es decir, que creo que globalmente puede ser un aporte muy interesante para mejorar algunas situaciones de atención. Respecto de la innovación, ahí tengo más dudas. A ver, ¿por qué tengo más dudas? Porque, cuidado que no todo es innovación, ¿no? Innovación es una cosa que es disruptiva, que cambia brutalmente el sentido de una enfermedad, por ejemplo. Yo siempre suelo dar un ejemplo de lo que es una innovación disruptiva. Miren, allá por el 1500 salió de un puerto de España una expedición formada por 3 barcos y 1900 hombres. Esa expedición dio la vuelta al mundo. No tuvo ningún tipo de enfrentamiento bélico, no se enfrentó con nadie, no tuvo ninguna guerra, ningún enfrentamiento y demás. Y 3 años después, al puerto donde habían salido, regresó uno solo de los barcos y 19 tripulantes. Ni siquiera el comandante de esa expedición, que era Hernando de Magallanes, pudo regresar porque murió un mes antes de llegar a puerto. Y el que la condujo hasta el final fue Sebastián Elcano. Piensen ustedes que en esos momentos el barco era el principal medio de transporte de la época, y se morían entre el 80 y el 90% de lo que hacían travesías de ese tipo. Se morían, como ustedes saben, de escorbuto, de la falta de vitamina C, porque no comían frutas y verduras frescas. ¿Saben cuántos años pasaron hasta que se descubrió eso? 225 años, hasta que otro marinero, un marinero inglés,
descubrió que si le daba 2 cucharitas de jugo de limón a todos los tripulantes, no se moría ninguno. Eso es una innovación disruptiva. Fíjense, cambió la historia de la sobrevida en el principal medio de transporte de la época. Como si hoy se muriera el 80% de la gente viaja en avión. Eso es una innovación absolutamente disruptiva. Ahora, cuando hoy se nos ofrece la posibilidad de un montón de medicamentos, de un montón de tecnologías y demás, cuidado que de cada 200 que se nos ofrecen hay muy poquitas que son realmente disruptivas en estos términos. Entonces, en función de esta necesidad de priorizar, de qué vamos a pagar, porque yo no digo que todas no sirvan, hay algunas que curan, hay otras que mejoran la calidad de vida y otras que no sirven para nada, sin lugar a dudas. La forma más transparente que tienen las democracias para ayudar al político, que de última es el que decide, porque cuidado, cuando creemos es crear una agencia de evaluación de tecnología. Pero no creamos que con la agencia se soluciona el problema, porque la agencia lo que va a decir es darle argumentos a el decisor político para que en nombre de todos nosotros diga qué nos ponemos de acuerdo para pagar entre todos para todos y qué no vamos a pagar para todos. Pero es la forma más transparente que yo creo hoy existe para hacer una cosa de este tipo. En esto hay que ser cuidadoso, hay ejemplos actuales, yo siempre menciono otro que es Gran Bretaña. Michael Cameron, que ustedes saben fue premier de Gran Bretaña hace muy poco tiempo, basó su campaña electoral porque los ingleses se quejaban mucho porque el NICE, que es la Agencia de Evaluación de Tecnologías inglesa, la más prestigiosa del mundo, probablemente, había una queja en la sociedad inglesa respecto a que los medicamentos oncológicos tardaban mucho tiempo en ser incorporados a la cobertura del Sistema Nacional de Salud. Michael Cameron basó su campaña electoral diciendo que si él era primer ministro, iba a crear un fondo con el cual iba a pagar las drogas oncológicas de innovación sin que pasaran por el NICE. Ganó, por supuesto, y lo creó el fondo. 5 años después se hizo un estudio de los 40 medicamentos que el fondo había pagado y que además había gastado el doble de lo que Cameron había presupuestado para ese gasto. ¿Saben cuáles fueron los resultados? Que el aumento promedio de sobrevida fue de 3 meses. ¿Saben qué dijo la sociedad inglesa? Que el NICE vuelva a calificar qué cosas vamos a pagar entre todos y qué cosas no vamos a pagar entre todos. Entonces, bueno, esto me parece que es un tema en el cual además la sociedad civil tiene un papel central, les digo. Primero, la propulsión de la agencia, de que se cree un método transparente, porque hoy se decide en función de la voluntad o de las presiones, sea judiciales o de las sociedades civiles. Pero la forma más transparente es que se decida con un argumento técnico y que después la sociedad se ponga de acuerdo. Y la sociedad civil tiene que propulsar la agencia por un lado y después propulsar su participación en la agencia, llevando su experiencia en los distintos tratamientos. Muchísimas gracias, Rubén. Realmente nos has enriquecido. La claridad de tu exposición es el comentario unánime de todo el mundo y de todos los participantes, y realmente nos has dejado muchos temas, como diríamos, picando para empezar a reflexionar y trabajarlos también como sociedad civil y como organizaciones de la sociedad civil. Empezar a trabajarlos desde la necesidad de incidir en las políticas públicas, ¿no? Que hace tiempo que es un tema que las organizaciones abogamos por hacer, y creo que de alguna forma estamos madurando esta necesidad de incidir en las políticas públicas. También, totalmente de acuerdo, Marcelo. A vos, quiero agradecerle a toda la audiencia. Hay muchos amigos queridos que veo que están acompañándonos, porque realmente ha sido una maravilla este encuentro.
Estamos sumamente agradecidos, Rubén, y bueno, seguiremos en algún momento discutiendo y conversando sobre todos estos temas. Y Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. A usted y a la audiencia. Muchas gracias.